Diana, hemos hablado con Walter Gutiérrez, ex defensor del pueblo, que tuvo en un primer momento el gobierno de Dina Boluarte cercanía y marcó distancia cuando vio que la frivolidad estaba carcomiendo la conducta política de la señora, que ahora es expresidenta y enfrenta varios cargos de la justicia, varias investigaciones. Vamos a hablar ahora con otro actor político en expectativa, puesto que él ha convocado una alianza, Unidad Nacional. Él es Javier Bedoya de Negri, del PPC, pero está aliado a los partidos Unidad y Paz de Roberto Quiabra, actual congresista, y ayúdame con el nombre, que es algo Peruanos complicado. Unidos. Peruanos Unidos, Somos Libres, Somos ¿no? Libres, correcto. Eso, que es de, bueno, lo fundó Tomás Gálvez, pero que ahora se ha retirado puesto que es fiscal Correcto. de la Nación, ¿no? Entonces, mi primera pregunta es, ¿fue notorio y un acto que no suele ser común, que alguien diga, yo me ofrezco, estoy disponible para ser presidente, Roberto Quiabra, antes de que el Congreso decidiera que José Gerí se quedaba en el cargo? Entonces mi consulta es la siguiente: Roberto Quiabra, que es el precandidato presidencial de la fórmula de la alianza de ustedes, les comunicó, pienso decir esto ante el Congreso. Buenos días, muchas gracias por la ¿Cómo está? invitación. ¿Qué tal? Efectivamente, hablamos el jueves por la noche con el general Quiabra. Él nos comunicó que tenía el ofrecimiento de algunos congresistas de asumir la presidencia del Congreso y por ende la presidencia de la República. Nos juntamos virtualmente muy rápidamente y se decidió que finalmente sacrificábamos la candidatura del general Quiabra si es que finalmente la mayoría congresal decidía ponerlo en la presidencia del Congreso y por ende en la presidencia de la República. Lo cual demostraba un acto más de desprendimiento por parte del general Quiabra y por parte de Unidad Nacional, pensando siempre primero en el país y luego finalmente en la alianza y en los partidos que integran la alianza. Lamentablemente esto no se dio. Creo que nos perdimos un excelente presidente por 10 meses que quedan hasta el 2026, julio de 2026, pero podemos tener un presidente por 5 años de esa naturaleza, ¿no? Y ese fue el acontecimiento, ¿no? No se dio la situación, se prefirió mantener a Gerí. Hubieron muchas negociaciones, entiendo, muchas idas y venidas. Se habló mucho también del general Williams. Se habló mucho también de otras personas que también creo que hubieran hecho un buen papel, pero se prefirió mantener al presidente del Congreso, que en fin, en el papel no reúne las características, Se ¿no? habló incluso de Gladys Echaíz para que ocupe el cargo de presidente También. de la República, pero todo quedó ahí en conversaciones. Sin embargo, más temprano, conversando con el ex defensor del pueblo, el señor Gutiérrez, señalaba que, claro, la crisis no se ha acabado. Estamos en un episodio que ha culminado, pero todavía continúa, y ante la posibilidad de que este 15 de octubre haya una marcha de consideraciones con gran demanda popular, esta figura de Roberto Quiabra, ahora congresista de la República, como posible presidente, en el caso de que hayan cambios en los próximos días, ya quedaría descartada, porque ustedes van a presentar hoy de manera oficial la fórmula presidencial. Correcto. No la fórmula presidencial, sino simplemente vamos a hacer un acto de presentación de la alianza, porque la fórmula presidencial y los candidatos se van a formalizar mediante elecciones internas en noviembre y diciembre. Pero sí, efectivamente, a ver, yo creo que finalmente hemos cambiado moco por babas. Este cambio de presidente obedece simplemente a un cálculo electoral. Desde mi punto de vista, presentada la moción por la bancada del señor Rafael López Aliaga y secundada por la bancada de la señora Keiko Fujimori y César Acuña. Acá no ha habido de alguna manera, no ha primado realmente la empatía, no ha primado realmente la necesidad de a un cambio, sino simplemente ha mediado el cálculo político y electoral. Hay que decirlo como es. Nosotros como PPC en su momento manifestamos que cuando asumió Dina Boluarte en su momento debía renunciar y adelantar elecciones, que era lo más prudente. Dina Boluarte se ha sostenido gracias al apoyo del señor Rafael López Aliaga, Keiko Fujimori, César Acuña, Avanza País y todas las bancadas que finalmente la terminaron vacando y que hoy día han puesto a Gerí. Y no es novedad, y creo que todos sabemos que han tenido su cuota de reparto en el gabinete de Dina Boluarte. Pero como digo,
primó el cálculo político electoral, se presentó la moción de censura por la bancada del señor Rafael López Aliaga y se ha puesto al señor Gerí. No creo que hayan mayormente cambios, no creo que vaya realmente a haber una gran transformación. Primero porque el tipo no lo permite, segundo porque creo que el señor Gerí no tiene ese poder de convocatoria, tercero porque creo que ya hay negociaciones de por medio con estas bancadas. Claro, pero con lo cual podría haber una demanda popular en las protestas y se lleve a cabo un nuevo cambio. Esa es una gran posibilidad. Por eso le preguntaba lo del hecho de que Roberto Quiabra todavía hace una posibilidad. Por eso yo creo que estas bancadas, la bancada del señor Rafael López Aliaga, Keiko Fujimori, César Acuña, Philip Butler ahora con Avanza País, tienen que hacerse responsables y asumir su responsabilidad política en esto y apoyar directa y abiertamente al señor Gerí en la presidencia de la República, no solamente con el apoyo congresal, sino con el apoyo de aportes de sus cuadros técnicos en los ministerios. Hay otra posibilidad, que de pronto el señor Gerí, al ver este acto de desprendimiento, no solo de Roberto Quiabra, sino de ustedes, que hablaron con Roberto Quiabra y le dijeron, está bien, haz tu ofrecimiento, podría llamarlo tal vez como primer ministro, por ejemplo. No sé, es una posibilidad, nada se descarta. Todo. ¿Y ustedes respetarían la decisión de Roberto Quiabra de participar o no? Nosotros siempre hemos creído que Roberto Quiabra es la carta finalmente para conducir los destinos de este país. Por eso que lo apoyamos en esta posibilidad de que asumiera la presidencia de la República hasta el 28 de julio del 26. Creíamos que era lo más responsable. Si lo estamos llevando como candidato presidencial por 5 años, ¿cómo no dejarlo para que asuma la presidencia de la República de hecho, por estos 10 meses? Tenía más condiciones que Gerí para soportar estos 8 meses, me parece que son, que van a ser duros. Correcto, van a ser duros. correcto. Y era un acto de desprendimiento por parte del general Quiabra y por parte de Unidad Nacional, y estábamos dispuestos a asumir esa consecuencia, las consecuencias de ese desprendimiento, que era quedarnos sin candidato presidencial. Pero bueno, es un tema que finalmente ya era secundario porque primero estaba el país y la crisis que finalmente nos encontramos hoy en día. Y lo mismo sucede si es que finalmente quiere asumir la presidencia del Consejo de Ministros. O sea, lo que se necesita hoy en día es apoyar finalmente al país, a este gobierno, para sacar adelante o por lo menos generar estabilidad hasta que elijamos nuevamente a un gobierno democrático en abril o en junio del próximo año en una segunda vuelta. En 9 meses se va a hacer poco. No va a haber espacio probablemente para hacer grandes avances en temas de inseguridad ciudadana, pero se puede marcar la pauta. Y en ese sentido le pregunto, porque usted viene de la familia Bedoya, una familia con reputación política a lo largo de los años, y en esta alianza con la alianza Unidad Nacional, ¿qué es lo que le ofrece a la ciudadanía para continuar con esta lucha si es que se inicia con el gobierno de Gerí? Bueno, justamente, entre otras cosas, venimos conversando con muchas fuerzas políticas y tratando de unir todo el espacio de la derecha hace muchos años, pero lamentablemente no hemos tenido suerte justamente porque hay muchos intereses particulares. Pero en esas conversaciones encontramos una persona que sí estaba dispuesto de alguna manera a anteponer sus intereses personales ante los intereses colectivos y que creíamos o creemos aún que tiene un perfil que hoy en día requiere el país, una persona con determinación, con mano dura, firme, con experiencia en temas de seguridad nacional, con experiencia en gestión pública, con una carrera pública militar de 40 años, ha sido ministro de Estado 2 años, parlamentario, en fin, una persona que sabe de alguna manera cómo abordar el principal problema del país, que es la inseguridad. Se le cuestionó, ¿no?, el tema de las pensiones, por ejemplo, en el Congreso, decir doble pensión en su momento. Eso lo explicó en su momento y creo que quedó claro, ¿no? Eso ya estaba en una ley, lo que pasa es que tuvieron que nuevamente precisarlo en otra ley. Y una pensión militar no puede ser entendida como una remuneración que sí es lo que percibe un congresista. Eso es algo que le corresponde por vida, por haber servido a su patria por más de 40 años. Lo otro es un sueldo que recibe por congresista simplemente por 5 años. Consecuencia de eso creo que quedó aclarado. Yo sé que ha sido tergiversado y malentendido. Pero volviendo al tema, creo que esa compenetración de una persona que sabe mucho de seguridad y sabe cómo abordar los problemas de inseguridad que hoy día vive el país, más el aporte que puede hacer el PPC con sus cuadros técnicos en distintas materias, liderados por Carlos Neuhaus, por ejemplo, una persona que ha demostrado grandes aptitudes en gestión, creo que hace una fórmula y una alianza electoral. Última pregunta y respuesta corta, por favor, porque ya estamos cortos de tiempo. ¿Cuál hubiera sido y debiera ser
hubiera sido de Quiabra y debiera ser de Gerí la prioridad para siquiera frenar el impacto de la criminalidad hoy? Yo creo que enfocarse en el tema de seguridad, dotar a la Policía Nacional de todos los recursos, no solamente técnicos, logísticos, de inteligencia que requieren para empezar con algo, como bien dice Diana, y que esto sea una ya política de Estado que continúe por el próximo gobierno, para desarticular las bandas criminales, pero sobre todo voluntad política, ¿no? Voluntad política y respaldo político a las fuerzas policiales y a las Fuerzas Armadas, de tal forma que se pueda empezar con algo, por lo menos empezar con este granito de arena. Y nuevamente yo sostengo que acá el país debe saber y debe reconocer quiénes han sido los responsables de esta inestabilidad política, y creo que tiene que también saber cómo castigarlos en estas elecciones que vienen en abril del próximo año. Parece evidente que con el general Quiabra habría sido diferente el panorama, por lo menos en torno al respaldo y empatía con la ciudadanía. Señor Javier Bedoya de Negri, secretario general del PPC, parte de la Alianza Unidad Nacional, gracias por estar en Ampliación de Noticias. Muchas gracias a ustedes por la invitación. 8:44, pausa y